A ver, socialismo del siglo XXI, crimen, dictadura y miseria en las Américas, es un seminario que yo vengo preparando ya hace como unos 2 meses. Lo hemos dado en una universidad acá en Cochabamba y hace no mucho a un grupo de candidatos políticos de una fuerza política que me ha pedido este asunto. También es el título tentativo de mi próximo libro, a punto de terminar de revisar. Tendría que haber salido ya hace unos meses, pero por problemas ajenos a mi control, el consejo editorial ha tenido un atraso, etcétera, y bueno, ese atraso ha venido bien porque me ha permitido ampliar la investigación. Así que dentro de todo eso ha sido una gran bendición. Es un título tentativo de mi próximo libro, justamente porque mi primer libro, bueno, mi anterior libro en realidad, no el primero, sino el anterior, es una explicación del año 2003, pero desde la óptica del crimen organizado, etcétera, y esta es una versión ampliada a todo lo que es Bolivia. Entonces, por ahí va el título y por ahí va el asunto. Partamos por el principio de este tema. Cuando hablamos de qué es el socialismo, hay muchas explicaciones, pero partamos de dos cosas. Ya, en primer lugar, el socialismo es un fraude intelectual. La revolución marginalista de finales del siglo XIX, en especial de la mano del profesor Karl Marx, desmontó varias de las argumentaciones que habían presentado los marxistas unos años antes. Por ejemplo, entre ellas la famosa teoría de la plusvalía, ¿no? Que decía que el empresario le chupaba valor al trabajador y que ese valor que le chupaba al trabajador era lo que hacía rico al empresario. En realidad, eso, cuando sale la revolución marginalista, se explica exactamente al revés. No es el empresario el que le chupa valor al trabajador, es el empresario el que le da valor a las cosas o identifica el valor de las cosas en el mercado, las produce y a partir de un valor identificado es que contrata trabajadores para poder producir. Es decir, el empresario genera valor para la sociedad, genera riqueza para la sociedad y satisface una necesidad a cambio de un legítimo beneficio. No era un explotador como lo planteaba Marx, sino era un benefactor social que solucionaba problemas presentes e inclusive problemas futuros. ¿Ok? Entonces, la revolución marginalista tira por la borda el eje central de la teoría socialista, pero también lo tira la realidad, porque los socialistas creían, los que se llamaban socialistas científicos, creían que el socialismo iba a venir por añadidura, iba a venir por un devenir de la historia, como quien espera una etapa final, pero resulta que no, que tuvieron que practicar, tuvieron que generar condiciones para que haya el socialismo, tuvieron que poner en práctica una revolución. Entonces, ni su teoría histórica ni su teoría económica se condicen con la realidad. Entonces, es un fraude intelectual. Pero vamos un paso más allá. Friedrich von Hayek, que es uno de los grandes pensadores del siglo XX, quizás el filósofo más importante en cuanto a los temas de la economía y la filosofía, junto con Mises en el siglo XX, y es uno de mis autores favoritos, allá a finales de los años 30, cuando el nazismo y el socialismo internacional estaban en su auge, estaba por estallar la Segunda Guerra Mundial y había diferentes expresiones del autoritarismo en Europa, él publica este libro que se llama Camino de Servidumbre. Y él tiene un capítulo 10 o capítulo 11, ahora no me acuerdo el número del capítulo, pero está entre esos dos, que se titula ¿Por qué gobiernan los malos? En algunas versiones en español, en otras versiones se titula ¿Por qué gobiernan los peores? Ok, eso depende mucho porque Hayek escribía en alemán y al escribir en alemán la traducción al español suele ser polisémica, ¿no? Es decir, suele tener varias interpretaciones de la misma oración, que no le cambian el sentido a la frase, ¿no? Pero bueno, Hayek en este capítulo empieza describiendo que muchos socialistas con los que ellos convivía, con los que ellos compartía aulas universitarias, que además pertenecían a familias aristocráticas, a familias de intelectuales, etcétera, no se atrevían a llevar sus ideas del socialismo más allá de las aulas universitarias. Es decir, se quedaban en la teoría. Y la razón que él daba es que decía que estaban más o menos imbuidos de cierta cultura,
pero en esencia también tenían ciertos escrúpulos que hacía que se frene la aplicación de sus ideas. Pero, y él lo dice en esta frase, hay un grupo de aventureros inescrupulosos que justamente no tienen ese freno, que no tienen esa barrera y que por lo tanto no tienen ningún miedo en llevar a la práctica sus ideas y que por lo tanto, esas ideas y que por lo tanto estos regímenes autoritarios, aparte de necesitar de la fuerza del crimen, de lo peor de las sociedades, justamente le daban a estos elementos de la sociedad la posibilidad de ascender en la carrera hacia arriba. Por eso es que era muy común que los tipos más violentos, los tipos más sanguinarios, en este tipo de regímenes autoritarios, ya sea como el fascismo, como el socialismo soviético, como el nazismo, etcétera, acaben siempre estando en la cúpula del poder, porque al no tener escrúpulos podían robar, ejecutar, matar, hacer lo que sea. O sea, hacer el trabajo violento que requiere la implantación de este tipo de ideas. Entonces, Hayek define eso, o define el socialismo como un sistema de agresión que solamente se puede llevar a cabo con apoyo del crimen organizado. Bueno, él no usa esa frase, él usa los aventureros inescrupulosos. Abajo tenemos a un pensador contemporáneo, al profesor Huerta de Soto, que él define el socialismo como un sistema de agresión. Es una agresión contra la libertad de las personas, ¿no? Porque el socialismo nos impide prosperar, el socialismo a través de un montón de regulaciones, impuestos y burocracia asfixia nuestros emprendimientos empresariales, nuestros emprendimientos académicos, cuando avanza en sus etapas más violentas hasta nos impide el libre ejercicio del pensamiento e inclusive ha llegado a generar impedir el libre ejercicio de la fe, ¿no? Como ha sucedido en los regímenes en los que se ha prohibido, por ejemplo, a las personas practicar determinado tipo de religión, atentando contra la libertad más fundamental de las personas, que es la libertad de conciencia. Entonces, todo este sistema de agresiones, tanto descritos como Hayek o como el profesor Huerta de Soto, son los que en realidad definen al socialismo, que es un sistema de agresión que le da la oportunidad al peor elemento de la sociedad de tomar el poder. Ok, bien. Hayek escribe su libro en 1938-37 aproximadamente, finales de los años 30, cuando estaba en plena ebullición los regímenes autoritarios en Europa. Huerta de Soto pone esta frase a finales de los 90, pero en medio de eso, entre los años 30 y los años 90, hay un fenómeno que se llama la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, los que se acordarán de historia, este es el señor Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev era un tipo que tenía en su mente la idea de declararle la guerra frontal a los Estados Unidos, ¿no? Y hay un pensador boliviano, un periodista boliviano, un historiador boliviano muy bueno. Yo recomiendo su trabajo, se llama Hugo Achá, radica en Estados Unidos, y él tiene un libro brillante que se llama La Guerra Permanente, donde recopila ciertas cosas de la organización de la Unión Soviética. Una de estas es la que les voy a contar ahora. Nikita Khrushchev se reúne con sus generales, con sus jefes militares, y les plantea el desafío de ganarle la guerra militar a los Estados Unidos, ir a los Estados Unidos o forzar a los Estados Unidos a ir a una confrontación bélica frontal. Y sus generales, hombres de armas, le dicen, mire, presidente, mire, señor Gorbachev, eso es humanamente imposible. No le vamos a ganar a los Estados Unidos porque tienen mejor tecnología militar, tienen mejor armamento, tienen más tropas y tienen mejor entrenamiento. Vamos a perder esa guerra. Pero, y ahí alguien le dice que hay un pero, hay una forma de acabar con los Estados Unidos, debilitar con los Estados Unidos, que es lo que ellos llaman la guerra asimétrica. Es decir, vamos a pelear con los Estados Unidos no militarmente, sino a través de otros métodos. Y uno de esos métodos es la guerra asimétrica. Ahora, ¿en qué consiste esta guerra asimétrica? La guerra asimétrica tiene como pilar tres elementos. Inicialmente tenía tres elementos. El socialismo del siglo XXI le ha añadido un cuarto. Lo vamos a ver más adelante. Primero tiene una infiltración de la cultura. Si nosotros miramos el concepto de cultura, la cultura es
a ver, los que usan lentes me entenderán esta analogía. La cultura, a ver, los que usamos lentes, cuando nos sacamos los lentes, dependiendo del tipo de distorsión que tengamos en la vista, vamos a ver las cosas borrosas. Yo me pongo los lentes y puedo ver las cosas de mejor forma. Bueno, la cultura funciona más o menos así. La cultura son todo un cúmulo de conocimientos del pasado que me permiten más o menos mirar al mundo y entender el mundo e intentar explicar ese mundo y convivir en ese mundo, ¿no? Entonces, la infiltración cultural de la que plantea la guerra asimétrica tenía que ver justamente con la destrucción de ciertos conceptos, con la destrucción de ciertas palabras, para evidentemente cambiarles el significado a esas palabras. Y esto ya lo había dicho también Hayek en un concepto que se llama las palabras comadrejas, ¿no? Los que conocen la comadreja saben que la comadreja es capaz de perforar el huevo de un ave sin romper el cascarón, una perforación muy chiquita, vaciar el contenido del huevo y la madre de ese huevo, o sea, el ave que está cuidando ese huevo, ni cuenta se da que ese huevo está vacío, es más, lo sigue empollando y en ocasiones sigue poniendo huevos y la comadreja sigue haciendo esa operación. Es decir, es capaz de mantener el cascarón pero vaciar el contenido. Justamente eso hace el concepto de cultura, vacía los conceptos para darles un significado totalmente opuesto. Aparentemente dice lo mismo, aparentemente se ha mantenido la palabra, pero acabó significando todo lo contrario. Una de esas palabras, por ejemplo, es protesta social. Uno de esos conceptos es el concepto de protesta social. Otro de esos conceptos tiene que ver, por ejemplo, con el tema de justicia, ¿no? Al que le añaden justicia social y lo que básicamente están haciendo es una legalización del robo. Bueno, todos estos conceptos son básicamente el cambiar el marco cultural para luego no tengamos elementos de juzgamiento de la realidad totalmente distorsionados. Y ahí viene el tema de la desinformación. La guerra asimétrica estaba basada en una absoluta total desinformación. Vamos a ver un ejemplo muy aplicado a Bolivia, pero entiéndase que la desinformación es, en esencia, presentar al agresor como el agredido, al victimario como la víctima, etcétera, ¿no? El robo como lo positivo. O sea, la desinformación partía de eso, pero obviamente apoyado en la distorsión de los conceptos del lenguaje. Y finalmente viene lo que se llama la economía del crimen. ¿Qué le plantean a Khrushchev? Le dicen, mire, comandante, por de frente no les vamos a ganar, pero podemos asociarnos con todas las bandas criminales que hay en América Latina para ir molestando a los Estados Unidos desde América Latina y hacer infiltración del crimen, penetración del crimen en sus fronteras. Ok, entonces, esto es la guerra asimétrica. Si ustedes se fijan, lo que dijo Nikita Khrushchev sucedió en los años 60 aproximadamente, mitad de los 60, y Hayek lo había descrito en los años 30, finales de los años 30, 3 décadas antes. Es como que Hayek tenía mucha razón, es como que Hayek estaba pronosticando las acciones de lo que iba a suceder ya en el tema este de la guerra asimétrica. Bien, adelante. Entonces, la guerra asimétrica se traslada a las Américas, que es lo que a mí me interesa en este seminario, y en este punto se encarga al G2 cubano, que es lo que se conoce como, o lo que se conocía como la Dirección de Inteligencia Cubana, supuestamente ahora le cambiaron el nombre, pero sigue siendo la misma cosa. El G2 cubano empieza a contactarse con cuanta red criminal podía encontrar en América Latina desde los años 60. ¿No? Por eso es que, por ejemplo, en la famosa Tricontinental de La Habana, de la que sale un personaje llamado Salvador Allende, que es puesto en puesto en Chile por manipulación cubana, cuando Pinochet da la orden de destituir a un gobierno sin apoyo popular, Allende no tenía apoyo popular, la gente en Chile, las mujeres chilenas pedían que los militares intervengan porque no había harina, no había leche, no había jabón, no había nada, estaba la economía totalmente miserable. La Corte de Justicia le da una orden al general Pinochet de una intervención y además hay un apoyo pleno del Congreso a que haya una acción militar. Cuando se da este pronunciamiento militar, se destituye a Salvador Allende, se encuentra, por ejemplo,
que mucho de la embajada cubana lo que estaba haciendo era ser un subversivo y estaba entrenando gente de algo que se llamaba el MIR chileno, que durante el gobierno de Salvador Allende habían cometido abiertamente asaltos a bancos, habían tomado propiedades, avasallado propiedades violentamente, haciendas, propiedades, viviendas, etcétera. Es decir, habían cometido robos comunes, asaltos comunes o avasallamiento de tierras con apoyo y con la mirada muy escueta, muy complaciente del régimen de Allende. Es más, de hecho, uno de los altos dirigentes del MIR era sobrino directo de Salvador Allende y uno de los que participó en un asalto a un banco en Santiago de Chile que acabó con la muerte de 4 policías. Es decir, estaban operando como viles criminales, pero además reclutando todo tipo de criminales. Y ni qué decir lo que vino después, ¿ok? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el famoso ataque a la cultura. La cultura es, en esencia, el cambio del pensamiento, ¿no? En Bolivia, durante los 90, se nos creó el mito del indigenismo, la idea de que en este país hay un grupo de blancos o había un grupo de blanquitos que explotaban a la gran mayoría de los indígenas, sabiendo de que Bolivia es un país mestizo, es decir, América Latina es mestiza, porque no existe ni siquiera la leve posibilidad estadística de que existan pueblos puros, no hay eso, ya eso no existe, porque una de las primeras cosas que hace la humanidad es mezclarse. De hecho, si uno revisa su propio ADN, es una mezcla de muchas cosas. Entonces, el indigenismo más que ciencia era una imposición ideológica para buscar algún beneficio a ciertos grupos de poder, que lo vamos a ver más adelante. Hoy la cultura o esta guerra asimétrica se ha trasladado a lo que se conoce como la agenda woke, que es básicamente lo que hacen en Estados Unidos, enfrentar al blanco con el negro, a la mujer con el hombre, al heterosexual con el homosexual, al hispano con el gringo, al migrante con el nativo, etcétera, ¿no? Todo este cóctel de cosas que en su momento alguien lo llamó como populismo, etcétera, que no es nada más que la magnificación de los ejes de confrontación, buscando generar caos en las calles, buscando generar violencia. Al final la agenda woke lo que hace es que la violencia se legitime desde la cultura, es decir, lo que decíamos a un principio, que los que agreden la propiedad privada, que los que cortan calles, que los que generan bloqueos, que los que incendian propiedades, que los que generan terrorismo en las ciudades, acaben bajo el disfraz de hacerlo en nombre de un movimiento social, en nombre de una causa noble, ¿no? Eso es lo que hace este asunto de la cultura. Bueno, aquí hay 2 casos bien interesantes, que estos son casos de Bolivia, que tienen que ver con el asunto de la desinformación. Estos son 2 casos que yo trato en mi anterior libro. Es el caso del mayor Omar Jesús Telles Arancibia, y esto que ven acá es lo que sucedió en Cochabamba en enero del 2002. Esto es de el año 2000, abril del año 2000, en La Paz, concretamente en Achacachi, en la zona gobernada en ese entonces por la banda criminal de Felipe Quispe, y esto es en enero del 2002 aquí en Cochabamba. Vamos a ver estos casos. Al señor Omar Telles lo sacan herido, toman el hospital de Achacachi, lo sacan herido y le cortan el cráneo, todavía estando vivo, le parten la parte superior del cráneo y le sacan todo el cerebro estando vivo. Una muerte muy cruel. Ya. Nunca se presentó este caso ante la prensa internacional como como el atentado de un grupo terrorista que había sido entrenado por las FARC, algo que admitió el propio Malcu, ¿no? Él dijo en una entrevista muy alegremente que sí, que él había mandado a su gente a recibir entrenamiento de las FARC a Colombia. Lo dijo abiertamente, sin ningún reparo, ¿no? Y de hecho lo confiesa luego en un libro que se llama La caída de Goni, que también él tenía la intención de matar ciertos ministros. Ok, bueno, nunca se presentó eso como el atentado terrorista, sino que se lo presentó como indígenas peleando contra un gobierno colonial, ¿no? Esa era la narrativa. Esto de acá, esto es enero del 2002, esto es en Cochabamba, me tocó vivirlo muy de cerca porque uno de los oficiales que está muerto acá era muy amigo mío, era el subteniente de ejército Marcelo Trujillo, ¿ok? El compañero mío de colegio, amigo de infancia. ¿Qué pasa acá? El general Banzer, el año 2001, estaba en plena negociación
para que los productos bolivianos puedan acceder a un acuerdo que se llamaba el ATPDA, un acuerdo que le permitía a los productores bolivianos ingresar a los Estados Unidos, al mercado norteamericano, con arancel cero. Pero le ponen una condición y le dice, ¿sabe qué, general? En su país hay un problemita, su país se ha desbordado en coca desde el año 98, 99, y tenemos demasiados cocales ilegales, sobre todo en la zona del Chapare Cochabambino, que es donde se producía toda la coca, o se produce toda la coca para el narcotráfico. Bueno, el general Banzer pone en marcha su plan coca cero y firma un decreto para que en el mercado de Sacaba, se limite la venta de coca a familias, no a cada miembro de la familia. Es decir, en Sacaba iba yo, por ejemplo, con cierta cantidad de coca, iba mi esposa, iba mi hijo mayor todos vendíamos coca. No, lo que hace el general Banzer es poner eso a cierta cantidad por familia, es decir, se iba a vender coca por la familia Valderrama, y eso implicaba a mi hijo, a mi esposa, etcétera, ¿no? Y lo mismo con otra gente. Ese decreto no les gusta a los cocaleros y el 6 de enero del año 2002, toman Cochabamba 5,000 cocaleros y toman el mercado de la coca e intentan quemar y logran quemar lo que se llamaba la Dirección General de la Coca, una oficina en ese momento que existía muy cerca del mercado de la coca, ¿no? En la toma de esta oficina sobrepasan a la policía y queman entre 25 a 30 vehículos. Bueno, el comandante departamental de la policía en ese momento pide apoyo a una unidad militar porque los policías estaban siendo disparados con francotiradores, muy parecido a lo que se vio hace un par de semanas atrás allá en Yayagua, porque la metodología es exactamente la misma, solamente que a principios de los años 2000 no había la cantidad de celulares que hay hoy y tampoco los celulares tenían la tecnología que tienen hoy. Entonces, sus fechorías las podían cometer más anónimamente, que es el caso este. Bueno, cuando llega la policía militar, mi amigo estaba de subteniente de ejército, recibe un impacto de francotirador, él y un cabo de la policía llamado Antonio Gutiérrez. Al momento de estar siendo evacuados en una ambulancia, son interceptados a la altura del kilómetro 8, más o menos, en la carretera que une Cochabamba con Sacaba. La ambulancia es quemada y ellos son asesinados así como los ven, con golpes de piedra en la cabeza, golpes de machete, exactamente como se vio que asesinaron a uno de los tenientes en Yayagua. La misma metodología de hace un par de semanas atrás, exactamente la misma metodología. Francotiradores, a los heridos les hacen una emboscada, les aplastan la cabeza con piedras, les dan golpes de machete, exactamente la misma metodología de crimen y salvajismo que se vio hace un par de semanas atrás. Les digo, la metodología no ha cambiado en más de 20 años. Siguen actuando de la misma manera, porque es la forma en la que las FARC entrenan a esta gente para actuar. O sea, romper cráneos, acabarlos a machetes, etcétera. Tiene un simbolismo, porque te están mostrando que ellos son capaces de ejercer la mayor violencia posible contigo, que no van a tener piedad, que no tienen códigos morales para asesinar de esta manera. Vieron a un teniente que le pusieron dinamita en el estómago, por ejemplo, ¿no? Todas estas salvajadas se presentaban en la prensa internacional, por eso es que es importante entender este asunto de las agendas woke, no como atentados terroristas, no como una banda de narcotraficantes defendiendo el negocio ilegal, sino como un grupo de indígenas que estaban peleando contra los Estados Unidos, que quería acabar la cultura boliviana, y parte de esa cultura boliviana era la erradicación de la hoja sagrada de los bolivianos, ¿no? Y que en ese momento había un indígena boliviano que lideraba toda esta batalla, el líder de los indígenas, y me refiero a Morales. Fíjense cómo la desinformación, junto con el trasfondo de cambiar la cultura, por eso es que nos presentan todo este cuento del indigenismo, todo este cuento de lo sagrado de la hoja de coca, nos los presentan como una especie de casi mitología. Era en realidad una forma de blanquear el crimen, ¿no? Era una forma de blanquear el crimen, era una forma de que la política esté condicionada al crimen organizado.
A raíz de estos atentados, el 16 de... Esto sucede más o menos el 12-13 de enero. El 22 de enero, 10 días después, Sánchez Berzaín, que estaba en la oposición en ese momento, logra la expulsión de Evo Morales del Congreso, lo sacan, porque había 3 órdenes de aprehensión contra Evo Morales en ese momento, ¿no? Por diferentes delitos, levantamiento armado, terrorismo, estos delitos de asesinato, etcétera. ¿Cuál era la idea de esta expulsión del Congreso el 22 de enero? Bueno, que él no tenga la protección de ser pues parlamentario, no tenga la inmunidad parlamentaria y pueda enfrentar estos procesos como un ciudadano común y corriente y ser juzgado por la justicia. En medio de eso, en la misa de cuerpo presente de ambos oficiales, Tuto Quiroga ya estaba de presidente, el general Banzer había renunciado un tiempo antes aquejado por el cáncer y le da la presidencia a Tuto Quiroga. Tuto Quiroga, en la misa que se realizó aquí en Cochabamba, en la prefectura de Cochabamba, se comprometió con la familia, tanto del policía como del subteniente de ejército, a hacer una investigación sesuda y a poner en la cárcel a quien tenga que poner en la cárcel por este cruel asesinato. Bueno, la promesa más o menos parecida que hizo el otro día, ¿no? Yo conmigo Morales irá a la cárcel. Bueno, dijo básicamente lo mismo. Resulta de que expulsan a Morales el 22 de enero del Congreso y el 23 de enero aquí en Cochabamba se reúne Tuto Quiroga con Morales en el arzobispado y sale de la reunión diciendo que no se van a hacer ninguna ejecución, que ha pacificado el país, esa peligrosa palabrita de pacificar el país, y que él no se iba a hacer cargo de una guerrilla en el Chapare y que por lo tanto él prefería la paz a tener una guerrilla en el Chapare. Básicamente le perdonó la vida a Evo Morales y en esos 6 meses que había entre febrero y la elección del 2012, ese gobierno, del gobierno de Tuto duraba 6 meses más. Morales aprovechó eso para viajar a Libia, Cuba, Venezuela y organizar lo que luego se probó que fue un grupo terrorista entrenado por las FARC, el ELN y el EGTK y Sendero Luminoso del Perú, y que fue el que tuvo acción relevante en lo que luego se llamó la Guerra del Gas, que no fue nada más que un golpe de Estado protagonizado, ejecutado y planificado por el crimen transnacional. Bien, entonces, esto nos lleva a entender qué es la economía del crimen, después de esta larga explicación. Cuando hablamos de la economía del crimen, tenemos que entender el fenómeno pandillero. Las pandillas, esta es una teoría que a mí me gusta mucho, es una doctrina de la seguridad del Estado que me gusta mucho, porque permite desenmascarar a grupos como el chavismo, como el castrismo, como el MAS, porque los trata y los muestra como lo que son, como un grupo organizado de crimen. Vamos a ver qué es esto. A ver, yo he sido pandillero de muchacho cuando estaba en colegio, he tenido mi etapa de hacer tonterías, creo que como todos los seres humanos en este mundo, y cuando uno es pandillero de muchacho, básicamente lo que hace es pues freguetear en el barrio, ¿no? Uno se pelea con otras pandillas del barrio, etcétera, pero hay un momento en el que uno sale de eso, o sea, sales de eso y listo, se acabó. Eso es una pandilla de primera generación, comúnmente son fenómenos de barrio, fenómenos de calle que se vivieron en los años 90 y que la gran mayoría murió a los 2 o 3 años de haber iniciado eso, ¿no? Te vas a la universidad, empieza a hacer tu vida. Y ese fenómeno de chicos en la calle agarrándose a cadenazos y patadas y puñetes y palazos, bueno, queda ahí, o sea, queda entre chicos que están entre los 15 y los 18 años. ¿Ok? Pero hay grupos que evidentemente no se deshacen y pasan a lo que se llama ser las pandillas de segunda generación, que ya son grupos mucho más organizados y mucho más violentos, cuya capacidad es la de controlar ciertos territorios. Entonces, este es el claro ejemplo de lo que vendría a ser una pandilla de segunda generación. Estos son los Latin Kings, por ejemplo, que son, a ver, para que se lo pongan en magnitud, tienen alrededor de 15,000 miembros en el Ecuador, controlan gran parte del territorio ecuatoriano, y cuando se reunieron con Rafael Correa no los combatió. Rafael Correa salió en una conferencia a decir, pero ¿por qué vamos a tratar como delincuentes a los Latin Kings? Si son unos muchachos
geniales. Son casi unos Boy Scouts. O sea, fíjense a dónde va el asunto. Estas pandillas de segunda generación, al ser fuertes, al ser estructuradas, están siendo capturadas, están siendo puestas al servicio de gobiernos autoritarios. Los gobiernos autoritarios los necesitan a estas pandillas. No, entonces, los Latin Kicks, una pandilla peligrosísima en el Ecuador, acabó siendo el brazo operativo de Rafael Correa durante su sistema de 10 años de dictadura en Ecuador. El Tren de Aragua es exactamente el mismo fenómeno. El Tren de Aragua nace en Venezuela y el chavismo los capta y los usa el chavismo para ejecutar a sus opositores fuera de Venezuela. Uno de los casos más llamativos fue la ejecución que hizo el Tren de Aragua de un militar venezolano que tenía condición de refugiado político en Chile. Los del tipos del Tren de Aragua se visten de militares, se ponen uniforme militar venezolano, toman la casa del hombre, se ve lo que lo sacan y lo matan y lo dejan enterrar, lo entierran vivo, por si acaso, debajo de una enorme cantidad de cemento. Su cuerpo es encontrado 3 días después. Esto sucedió el año 2022 en Chile, ¿no? El coronel vivía refugiado como cerca de 6 a 7 años en Chile, tenía calidad de refugiado político, y para no implicarse directamente con la ejecución de eso, el chavismo usa al Tren de Aragua para matar a esta persona. Luego dijeron que no, que el Tren de Aragua había actuado por su cuenta, que se había puesto uniformes del ejército venezolano simple y llanamente por desprestigiar a la revolución, etcétera. Ok, pero al fin y al cabo se ejecutó a un opositor venezolano que había sido compañero de Óscar Pérez y que estaba viviendo refugiado en Chile. La Mara Salvatrucha es un fenómeno parecido, ¿no? En América Latina hay una especie de romanticismo con Bukele que yo no me lo creo, ¿ok? Yo conozco muy bien El Salvador y conozco muy bien este fenómeno como para creerme el cuento de Bukele. A ver, ¿qué es lo que pasa? La Mara Salvatrucha la economía que maneja la Mara Salvatrucha es 2 veces más grande que la economía blanca del Ecuador. Bukele lo que ha hecho es negociar con ciertas facciones de las Maras Salvatruchas a cambio de paz social. Es decir, mira, yo te dejo hacer todo lo que tú quieras en El Salvador, sobre todo esencialmente traficar la droga, porque la droga colombiana necesita pasar por El Salvador y son los de la Mara que hacen el trabajo de transporte y de guardaespaldas y de protección de la droga. Simple y llanamente no mates en el Ecuador, te dejo hacer ese negocio y quiero que me des las cabezas de ciertas personas. Entonces, lo que ha hecho Bukele es negociar con una facción de la Mara Salvatrucha, encarcelar a otra facción de la Mara, ponerlos en la cárcel. Él gana popularidad porque se presenta a sí mismo como una especie de superhéroe contra el crimen, todo este show de marketing que hace, y se queda negociando con una parte de la Mara Salvatrucha operando en el crimen. Esto ya había sucedido en el Ecuador a principios del siglo XX, por si acaso. Ya hubo un presidente que hizo exactamente lo mismo entre el 2000 y el 2005. No es nada nuevo, lo que pasa es que, repito, hoy la información fluye mucho más rápido, mucho más veloz que hace 20 años, porque hoy tenemos el Internet y la información en nuestros bolsillos, cargada en un smartphone, ¿ok? Pero estas pandillas de segunda generación todavía se las puede identificar como organizaciones delictivas. O sea, yo veo a estos tipos y digo, ah, bueno, sí, son maleantes, ¿ok? Los miro de entrada y digo, sí, son maleantes. Ok, pero hay otro fenómeno que es el de las pandillas de tercera generación. Y aquí pasa un detalle, que estas pandillas no se presentan como, o no tienen apariencia de delincuentes. Es más, pueden aparecer como luchadores sociales, movimientos sociales, peleas justas, revolucionarios, etcétera, pero en el fondo son delincuentes. Y este fenómeno concretamente nace en Brasil con este señor, Mauricio Rodríguez Norambuena, un chileno que vivió muchos años en Cuba, tiene grado del ejército cubano, grado de coronel del ejército cubano, y que cuando vuelve a Chile en los 90 se dedicó a hacer algo muy parecido a lo que hizo García Linera en Bolivia: secuestrar empresarios, robar dinero de bancos para hacer una organización guerrillera. Pasa que en el secuestro a un empresario chileno se les va la mano y lo matan. Entonces empieza un operativo de persecución contra Mauricio Rodríguez Norambuena, su alias es el comandante Ramiro,
y él se ve forzado a cruzar a Brasil, se refugia en Brasil, y en Brasil hace lo que sabía hacer, que era asaltar bancos, es decir, mucho no cambió su actividad. Él asaltaba pequeñas agencias de bancos hasta que en una de estos lo atrapan a principios de los 2000. Estuvo refugiado como 5 o 6 años en Brasil, no refugiado, sino escondido y haciendo fechorías. Lo atrapan y lo mandan a la cárcel. Y en la cárcel conoce a Mocola. Mocola era el segundo hombre más importante dentro del PCC. El PCC era una pandilla carcelaria cuya misión era proteger a sus miembros dentro de las cárceles y controlar las cárceles, ¿ok? Norenbuena se asocia con el PCC y ahí es donde nace esto que se llama las pandillas de tercera generación, que es básicamente que el populismo, el socialismo del siglo XXI hace un acuerdo frontal y directo con organizaciones delictivas, ya sea con el PCC, ya sea con los Latin Kings en Ecuador, ya sea con el Comando Bermejo en Brasil, ya sea con las organizaciones de narcotraficantes en Bolivia, con los cárteles en México, etcétera. Se asocian directamente y son ellos que brindan la tecnología criminal, el know-how criminal a todas estas organizaciones, a todos estos partidos políticos, y entonces las pandillas de tercera generación hacen algo que es mucho más peligroso, que hacen que la política esté condicionada al crimen transnacional. Entonces, se van a fijar que un accionar muy común, que ya había sido algo por Pablo Escobar, pero que con esto se magnifica, es, por ejemplo, intentar matar a los opositores, ¿no? Se está debatiendo en la vida, entre la vida y la muerte, un amigo mío en Colombia, el señor Miguel Uribe Turbay, nieto de un expresidente, del doctor Turbay, e hijo de la periodista Diana Turbay, que había sido asesinada por Escobar en los años 90. Cuando su mamá es asesinada por Escobar, él tendría creo que 4 años. Entonces, asesinan a gente como Fernando Villavicencio, intentan asesinar a Bolsonaro, le disparan a Donald Trump, o sea, escogen ciertos blancos justamente de los gobiernos que son opositores a los regímenes del socialismo del siglo XXI. Los matan abiertamente porque ellos practican la idea de condicionar el voto, o sea, vas a votar en función de quien yo te diga. En el país eso no se ha llegado a dar, no se ha llegado todavía a matar un candidato frontal, pero nosotros tenemos otro tipo de práctica terrorista que es el bloqueo de caminos, que es el no ingresen alimentos a las ciudades, que es el matar policías. En esencia es el ejercicio de la violencia para condicionar el voto de los ciudadanos, que ya se ha visto en el 2003, cuando le dan el golpe de Estado a Goni, o que ya se vio por ejemplo, el 2020, o que se vio hace un par de semanas cuando se hizo todo este show intentando habilitar a Evo Morales como candidato. Es decir, una pandilla de tercera generación va a ser criminal, va a ser violenta, va a hacer todos los delitos posibles, pero lo va a hacer en nombre de una causa noble, ¿no? Fijémonos cómo se presentan. No estoy matando policías, estoy peleando porque el movimiento indígena no sea excluido de las elecciones, ¿no? Y ahí ves a los operadores mediáticos de la izquierda internacional mostrando que en Bolivia está habiendo una elección de corte racista porque no está participando Evo Morales, ¿no? Evo Morales no participa y por lo tanto no participan los indígenas. Esa es la forma en la que se está presentando, por ejemplo, en canales como Telesur, estas elecciones. Bueno, esta es la característica de las pandillas de tercera generación. Se presentan a sí mismas como luchadores sociales, se presentan a sí mismas como movimientos políticos, se camuflan de política. Por eso es que es importante desmitificar que estos grupos como el MAS, el chavismo, el castrismo, el movimiento de Lula, etcétera, son políticos. Hay que entender que son crimen organizado que condiciona la política a través del miedo y que desde el Estado va a hacer todo lo posible para la perpetuación indefinida en el poder. Así implique deshacerse de sus opositores, así implique hacer la práctica de terrorismo de Estado. Entonces, esto es lo que vemos en las pandillas de tercera generación, movimiento al socialismo, es la prueba clara en Bolivia. El propio García Linera hace unos días atrás, unas semanas atrás, dijo que si no había dólares, había que apretarles el cuello a los exportadores, una práctica muy común de cualquier delincuente. El maoísmo, por ejemplo, que es el que luego da el origen a Sendero Luminoso en Perú,
es el que empezó a operar en los años 90, a cobrar eso que se llamaba el impuesto revolucionario, que era una forma de cobrarles dinero a los narcotraficantes en el sur del Perú, frontera con Bolivia, para que la cocaína, o sea, ellos se enfrentaban a las fuerzas de lucha contra el narcotráfico en Perú, ellos eran los guardaespaldas de los narcos, y por ese servicio cobraban algo que se llamaba el impuesto revolucionario. Luego, así hicieron abiertamente lo mismo, se volvieron narcotraficantes. Entonces, hay que entender que estos fenómenos son en realidad fenómenos criminales, no son fenómenos políticos. Ahora bien, ¿cuál es la característica que tienen las pandillas de tercera generación? Uno, tienen una legitimidad política porque, les repito, practican el engaño, se camuflan como políticos y mucha gente cree que se les va a ganar en la política, y eso le sucede a los opositores en Bolivia. Es más, yo me acuerdo hace unos años atrás, cuando yo estaba escribiendo el libro, le dije a alguien muy cercano a Tuto Quiroga de qué trataba mi libro, y lo que me dijo fue: oye, no, pero es que ¿cómo tú vas a decir que el MAS es una pandilla? Eso es desprestigiarlos, hay que ganarles por la vía legal, ¿no? Una barbaridad de esas. Lo segundo que hacen es tener un control del aparato del Estado. Corrompen el aparato del Estado al extremo de que se vuelve un anexo de la organización criminal. Y eso es un caso muy común en Bolivia. La Policía Nacional, por ejemplo, es parte de una red de auteros. Algo que se ha probado un tiempo atrás cuando se descubrió que los autos robados en Chile estaban manejándose aquí por ciertos oficiales de la policía. O los militares implicados en narcotráfico, el tráfico de cocaína, contrabando, o sea, se ponen en ese plan. Se reduce el control del Estado, lo corrompen a tal punto que lo vuelven un anexo de sus organizaciones delictivas. Y bueno, finalmente establecen lo que se llama sistemas dictatoriales y narcoestados, o en un cierto momento inclusive estados criminales, que no solo van al narcotráfico, sino a toda una serie de delitos, como por ejemplo la trata de personas, que es lo que hace Cuba hoy en día. No, Cuba vende seres humanos a nombre de educadores, a nombre de misiones médicas, etcétera. Lo que hace es mandar una serie de personas, un montón de gente a ciertos países, les cobra a estos países por este servicio, y a esos médicos y esos educadores vienen y les da una miseria, les da una biznaga por todo su trabajo, y en medio de esos educadores y médicos también van agentes subversivos, que es algo que ya se ha visto en Bolivia y se vio en Brasil y se vio en el México de López Obrador también. Entonces venden personas. La misma dictadura cubana vende a sus propios ciudadanos dentro de la isla, la famosa playa de Varadero. Varadero, los que conozcan Cuba, es una playa preciosa, ahí a 150 kilómetros de La Habana y a 30 kilómetros de Matanzas. Matanzas es una de las ciudades, en su momento, una de las ciudades más lindas del mundo, hoy completamente destruida. Yo estuve en Matanzas hace unos 20 años y ya estaba fea, sé que ahora está peor. Bueno, uno mira Matanzas versus Varadero y es un contraste total. En Varadero uno ve hoteles, juegos de luces, supermercados con Coca-Colas, Pepsis, todo McDonald's. Dices, pero aquí está funcionando todo lo que no les gusta a los Castro. O sea, todo lo que no le permiten a la población cubana existe en Varadero. Bueno, ¿cómo funciona Varadero? Así. Yo soy una persona que quiere trabajar en un hotel, la dictadura me va a decir, bueno, tienes el permiso de ir al hotel. El hotel me va a pagar a mí, qué sé yo, $100 por un mes de trabajo, pero no me los da directamente a mí. Mi planilla primero va al Ministerio de Turismo, y el Ministerio de Turismo me hace un cambio, no me da los dólares, me da el peso cubano totalmente devaluado. Cualquier parecido con Bolivia es cierto, existe, es el mismo método. Me da el peso cubano totalmente devaluado, pero tampoco me entrega los $100, me entrega el equivalente a $10. Entonces, ellos se quedan con los dólares y encima me dan el peso cubano totalmente devaluado, y ni siquiera me dan el equivalente de $100, me dan el equivalente de 10. O sea, se quedan con el 90% de mi salario a título de que la revolución lo necesita. Eso, señores, se llama tráfico de personas. Es esclavitud moderna en el siglo XXI. Bueno, así es como funcionan estos sistemas de crimen organizado. No solamente es el narcotráfico, no solamente es drogas. Llegan a ese punto de vender y traficar personas. De hecho, Maradona fue a vivir a Cuba, tenía cocaína, tenía chiquillas a las que el régimen le entregaba. Una de ellas salió a decir hace no mucho que Maradona la abusaba sexualmente, la golpeaba, etcétera.
y supuestamente Maradona se estaba rehabilitando en Cuba, cuando en realidad lo que fue, se fue a drogar y delinquir y abusar de menores a vista y paciencia de la dictadura. Es más, con el permiso y la venia del sistema dictatorial cubano. Bueno, y ni qué decir de lo que pasa en Bolivia respecto a los casos de pedofilia de Evo Morales. Exactamente es igual. O sea, todos estos países que caen bajo estos regímenes de pandillas de tercera generación se comportan igual. Nos roban los dólares, abusan de los menores, trafican personas y convierten a los ciudadanos casi que en esclavos de las pandillas. Esto pasa ahora mismo en México, por ejemplo, la famosa política de López Obrador de nos demos besos y no balazos, o nos demos abrazos y no balazos con el narco, lo que ha hecho es multiplicar a todo esto la cantidad de cárteles en México. Fíjense, antes había solamente 4, ahora fíjense, existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cárteles mexicanos controlando casi el 65% del territorio y siendo además un peligro para todo lo que significa la seguridad geopolítica de América Latina, ¿no? Este es un caso bien interesante. Esto es el famoso MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, una provincia del norte de la Argentina. Yo he podido estar haciendo mucho en Santiago del Estero un par de años atrás. Apenas se levantaron las restricciones de la pandemia, me tocó ir a trabajar casualmente este caso. Me tocó hacer una investigación para este caso, que es la que yo estoy poniendo en mi nuevo libro. El MOCASE es una especie de reinvento del MAS en Argentina. Exactamente es igualito. Incluso han escogido tipos cuya fisonomía responde a ser parecido a Evo Morales. Es como que ustedes tengan a un Evo Morales, a un Leonardo Loza, a un Andrónico, pero en Argentina, en Santiago del Estero. Son hasta fisonomías parecidas, ¿no? El discurso es exactamente el mismo. Ya, esta su banderita vendría a ser su huipala, aunque también usan la huipala, y hablan exactamente en el mismo código, ¿no? La hoja sagrada de la coca, la defensa de los pueblos indígenas del norte de la Argentina, exactamente igual. Es una recreación del MAS, es una especie de miniclon del MAS en Argentina. Y como ahora en la Argentina tienen a Javier Milei, esto les está sirviendo a los del MOCASE para reforzar la idea de que hay un blanco de ojos verdes que gobierna que está o que tiene al país gobernando por una élite que explota a los indígenas, muy parecido al discurso al que se usaba en los 90 contra los gobiernos bolivianos. Ahora, cuando uno mira más a fondo lo que pasa en Santiago del Estero, se van a encontrar 3 cosas. Hay 123 pistas clandestinas, ¿ok? ¿Qué pasa acá? La cocaína boliviana ya no va a los Estados Unidos. La cocaína boliviana ha cambiado de mercado. La cocaína boliviana es muy atractiva en Europa y en Asia. ¿Qué es lo que pasa? En Estados Unidos, lo que se está vendiendo hoy día es fentanilo. La mayor parte de la gente en Estados Unidos se droga con fentanilo, no con cocaína, que es una droga fina y cara. Es un producto de alta calidad, la cocaína boliviana. Muy apetecida en Europa y Asia. ¿Qué pasa? Los iraníes que tienen presencia en Bolivia hacen este apoyo logístico. Es decir, el narcotráfico boliviano hoy está en manos de los iraníes, por si acaso. De ahí vienen los acuerdos militares de Bolivia con Irán. La cocaína boliviana sale en avionetas pequeñas, pasa por el Paraguay, por eso es que cada vez las avionetas bolivianas que caen en el Paraguay son con matrícula boliviana, etcétera. Llegan a Santiago del Estero, en Santiago del Estero descargan o se reabastecen de combustible porque son avionetas pequeñas, alguna de estas 123 pistas clandestinas, y salen estas mismas avionetas hacia el Atlántico, donde con apoyo de los grupos terroristas financiados por Irán, llegan a Europa, y es en Europa donde se vende la cocaína boliviana a precios elevadísimos. Es decir, en Bolivia, en América Latina, se está viendo un fenómeno que es la criminalidad, los gobiernos autoritarios y el terrorismo islámico están conviviendo en América, en Bolivia no es la excepción, y están usando los delitos para financiar las actividades terroristas, ¿ok? Entonces, quiero que se entienda, hemos pasado de tener pandillas de tercera generación, de tener narcoestados, a tener estados completamente criminales, y encima hoy somos socios de los peores violentos y radicales del mundo, que es donde estamos
posicionados hoy. Ahora bien, hace un rato yo les decía que la guerra asimétrica de los años 60 tenía 3 elementos: cultura, desinformación y economía del crimen. Sigue teniendo esos 3 elementos, pero el socialismo del siglo XXI le ha añadido un cuarto, que es la migración forzada. La migración y la pobreza, que es un cuarto elemento. A ver, yo empobrezco tanto a mis países, por eso es que el socialismo no es un fracaso como lo venden comúnmente mis amigos libertarios. Yo estoy totalmente en contra de esa definición, porque un fracaso es el hecho de haber buscado un resultado positivo y haberme equivocado en el camino. No, esa gente no se equivocó. La pobreza es un plan deliberado. Nos empobrecen deliberadamente. Quieren que seamos pobres de manera directa. Nos hacen miserables y pobres. ¿Por qué razón? Al hacernos miserables y pobres, ellos agarran un grupo humano de personas, una masa humana de personas, y la mandan por todo el mundo. Lo que hizo Venezuela entre el 2016 y el 2020, ¿no? 8 millones de venezolanos salen de sus fronteras y van a estos países. Esto sirve, uno, para debilitar las estructuras de los países, porque por muy buenas que sean las personas, van a llegar en masa y van a demandar servicios que en muchos casos ni siquiera están disponibles para los propios ciudadanos locales. Es lo que le está pasando a Chile, ¿no? Los venezolanos han empezado a pedir salud, han empezado a pedir educación, y el sistema chileno ha colapsado. Debilitas el sistema, aunque la gente no lo quiera hacer, pero hay una consecuencia de la debilitación de este sistema. Pero en medio de esos miles y miles de personas, yo puedo infiltrarte cientos de criminales, que es como el Tren de Aragua ha podido establecer una base de operaciones en la frontera entre Perú, Bolivia y Chile, y que desde ahí se está controlando parte del crimen organizado que está penetrando a Bolivia. El Tren de Aragua ya tiene operaciones en Bolivia. Anécdota personal: yo soy asesor de la Cámara de Exportadores acá en Cochabamba, y de estos temas, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años atrás, completamente el 2023, yo había hablado de estos temas con la Cámara, estaba pidiéndoles que sean los financiadores de mi libro, y uno de ellos me dijo: no, hombre, tú esto eres muy exagerado, lo de siempre, ¿no? Bueno, el año pasado me lo encuentro, me llama y me cuenta lo que le sucedió. Él tenía un camión saliendo hacia Estados Unidos, tenía que pasar por Chile, una mercadería que él exporta, y estaba en su oficina y le llaman por WhatsApp. Él contesta la llamada y un tipo con acento venezolano le dice: mire, ingeniero, en 10 minutos va a pasar un amigo por su oficina, por favor, usted lo recibe. El tipo llega, así me dice, como reloj, a los 10 minutos el tipo llegaba a mi oficina, pide hablar conmigo y lo vuelve a llamar. Y le dice: mire, mi amigo, usted a mi amigo le va a dar $10,000, porque nosotros acá tenemos retenido su camión. Y este es el camión. Le hacen una videollamada y estaba su camión con toda su mercadería. Mire, si no le da los $10,000, este camión se va a quemar y el chofer lo vamos a matar. O sea, así de organizados está en el Tren de Aragua. Y está sucediendo ya, le está sucediendo eso a los empresarios bolivianos. Entonces, la pobreza no es un error del socialismo, es una directa o es un arma del socialismo para controlar a los pueblos. No es un fracaso, es un éxito, porque eso les permite sostenerse en el poder, someter a las poblaciones enteras a través del hambre. ¿O ustedes creen que las colas que estamos haciendo para combustibles o la cola que tienes que hacer para conseguir aceite es un error? No, eso es a propósito, eso es un mecanismo de así como se domestica animales, se están domesticando personas. Nos quieren pues hacer cada vez más débiles, nos quieren bajar la moral en base a atendernos haciendo colas, haciendo peripecias para llegar a fin de mes. Es a propósito. La pobreza es una forma de ataque que tiene el socialismo y que luego forza a los países a sacar personas para que luego sigan viviendo de eso, sigan viviendo de las remesas, sigan viviendo de exportar crimen, sigan viviendo de pobres explotados, vendidos como mercancía. O sea que esa definición de que el socialismo fracasó, que es un fracaso en lo económico, yo no la comparto. Entiendo de dónde sale, entiendo de dónde va, eso es una cosa de Mises, pero no se condice con la realidad. O sea, Mises, como todo genio, podía haberse equivocado. Y esa es una definición que yo no la comparto, justamente porque la práctica actual
Los sistemas criminales actuales te demuestran que en realidad la pobreza es un elemento de control que ellos lo usan deliberadamente para someter a los países y pues hacernos cada vez más esclavos de su organización delictiva. Ok, bueno, con esto ya termino y luego vamos a la zona de preguntas. Hasta los años 2000, nosotros como país teníamos una geopolítica de la integración comercial. Las características de los gobiernos de los 90 fue que sin importar quién esté, había una política de Estado que era poner al país en la órbita del comercio. Vamos a ser exportadores, vamos a ser productores, vamos a ser vendedores de cosas. Esa era la geopolítica. Ok, entonces, para un país cuyo comercio internacional, como el nuestro, es insignificante en el mundo, esta era una muy buena política, ¿ya? Porque nos permitía, pues, acceder a mercados internacionales, permitía diversificar inversiones, que haya más empleos, y de hecho funcionó. Entre el 91 y el 2003, aquí en Cochabamba, producto de los acuerdos del ATPDA, se abrieron 150 empresas exportadoras. En el Alto de La Paz había 300 empresas exportadoras, 300 microempresas exportadoras. Hoy no queda, en Cochabamba no queda ni una de esas. Bueno, queda una que está sobreviviendo hace 20 años, pero sobreviviendo, y las del Alto de La Paz, que eran las que empezaron a vender joyas, chamarras, zapatos a los Estados Unidos, han cruzado la frontera y se han ido al Perú. O sea que nuestra geopolítica cambia. ¿Y por qué cambia? Porque decidimos declararnos aliados de China, de Rusia y de Irán, casualmente los más feroces enemigos de Occidente. Es decir, le queremos vender cosas a los Estados Unidos, pero nos declaramos socios de sus principales enemigos. Obviamente, eso ha dificultado el comercio internacional. La última de estas fue lo que pasó el 13 de junio del 2025, cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, puso a todo el sistema financiero en la lista negra, lo que significa que no tenemos claro nuestras cosas y que nuestro sistema financiero está siendo acusado de ser promotor del narcotráfico y el terrorismo. Consecuencias muy complicadas para aquellos que se dedican al comercio exterior, porque hoy día van a subir los seguros, van a subir las tasas de transferencia de dinero. O sea, si ya teníamos dificultades para hacer comercio exterior ante la ausencia de dólares, imagínense ahora que todo nuestro sistema financiero está metido en el Gafi. ¿A qué viene este cuento? Que el siguiente gobierno va a tener un desafío muy grande de luchar contra el crimen organizado, porque reconstruir Bolivia implica primero identificar el enemigo, y el enemigo no es un asunto político, no estamos frente a políticos, estamos frente a criminales que están condicionando la política a través del miedo. Bueno, la famosa geopolítica del crimen.